mis hermanos, ya estamos con la palabra del Señor. Estamos reunidos en familia para comer el pan, ese pan fresco que el Señor nos da en este día. Gloria al nombre del Señor. Espíritu Santo, te damos gracias porque estás con nosotros y tú nos vas a abrir las Escrituras en esta noche. Tú nos vas a abrir el entendimiento, Padre, para que podamos recibir tu palabra. Señor, hay tantas personas que están tratando de interpretar tu palabra, pero que en esta noche, Señor, con toda humildad venimos delante de ti, simplemente a decirte, habla, Señor, que tus siervos oyen. Habla, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. A ti sea toda la honra y toda la gloria, desde ahora y por toda la eternidad. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y ahora, mis hermanos, les invito a que vayamos allí a la carta del apóstol Judas en el el versículo 6. Judas, versículo 6. Y dice la palabra del Señor, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Mis hermanos, esta es una carta breve, pero muy profunda. Tal es así, mis hermanos, que hay muchos interrogantes en esta carta, que yo sé que no lo vamos a poder evacuar en esta noche, no vamos a poder responder todas las preguntas que quizás tengan ustedes. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque dice la palabra del Señor, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Mi hermano, uno cuando ve la historia de la interpretación bíblica, de lo que es la hermenéutica bíblica, uno puede ver que años atrás, o a veces hasta siglos atrás, se podían interpretar algunos relatos de la Biblia de una manera, pero ahora podemos ir viendo cómo el Señor ha traído más luz, más revelación sobre su palabra. No que haya traído nuevas revelaciones, sino una mayor comprensión de la palabra de parte nuestra. Nosotros somos los que tenemos que crecer en comprensión de la palabra, y es por eso que estamos aquí en esta noche. Y decían, mis hermanos, en primer lugar está hablando y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Acuérdense que Judas está escribiendo para que contendamos ardientemente por la fe que una vez fue dada a todos los santos, ¿no es cierto? La santísima fe que nos ha sido dada de una vez para siempre a todos los santos. Decimos que la fe no es la fe personal, de creer, no es ni siquiera lo que le llaman los judíos la emuná, que es la fidelidad a Dios, ¿no es cierto? Sino que es el conjunto de enseñanzas que el Señor Jesucristo les depositó a aquellos hombres, 12 hombres, que Él los llevó a vivir con Él, para que estuvieran con Él, para enseñarles y para darles autoridad, para enviarlos a predicar y para que sanasen toda enfermedad y expulsasen demonios, ¿no es cierto? Ahora, con el tiempo, ese conjunto de enseñanza nos ha llegado a nosotros a través de las Sagradas Escrituras. Y en esta noche estamos leyendo la carta de Judas, ¿no es cierto? Que si bien no llegó a ser un apóstol, sí, mis hermanos, entendemos que
tiene información de primera mano que va a ser buena para edificar nuestras vidas, ¿no es cierto? Una cosa que tenemos que recordar siempre, que Judas es muy similar a la segunda carta del apóstol Pedro. Y Pedro escribió su carta con antelación, o sea, antes que la escribiera Judas. De hecho, parece que la carta de Judas fuera como un compendio o un resumen de la segunda carta de Pedro, ¿no es cierto? Pero algo nos quiere decir, algunos detalles Dios nos quiere dar a través de Judas. Y Judas va a escribir esta carta, y acá hay una primera palabra que sé que viene de parte del Señor. Mis hermanos, a veces nosotros pensamos que los discípulos o los apóstoles o aquellos hombres que escribieron lo que ahora conocemos como la Biblia, la tenían toda en clara, sabían lo que estaban haciendo. Pensamos que Dios los había comisionado y les dijo, bueno, ahora quiero que vayan y se sienten a escribir. No, muchas veces ellos escribieron sobre la marcha, en distintas situaciones, distintos problemas, distintas dificultades, distintas cosas que atender, ¿no es cierto? Pero siempre fueron movidos por el amor hacia Dios y por amor hacia sus semejantes. Y allí está Judas, este Judas que era medio hermano de Jesús y hermano de Jacobo, ¿no es cierto? Como vemos en el saludo. Y él se había propuesto escribir sobre la común fe de todos nosotros, pero que se vio obligado por cosas que había recibido noticias acerca de que algunos hombres se habían infiltrado en la iglesia trayendo doctrinas erróneas, trayendo cosas que no eran de la sana doctrina, ¿no es cierto? Y por eso él escribe esta carta. Y entre otras cosas, fíjense, desde el verso 5 dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Se acuerdan que el jueves pasado hablábamos que ese pueblo que Dios sacó de Egipto, el pueblo de Israel, y por no haber creído, la inmensa mayoría quedaron postrados en el desierto? Solamente 2 hombres, preste atención con esto, mi hermano, solamente de aquellos miles que salieron por no decir millones, que salieron de Egipto bajo el liderazgo de Moisés y de Aarón, solo 2 van a entrar en la tierra prometida, Josué y Caleb, ¿no es cierto? Ni siquiera Moisés va a poder entrar a la tierra prometida, porque tenemos que aprender una cosa, mi hermano. Dios nos salvó, Dios nos sacó de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de estar bajo el yugo de Satanás, y donde vivíamos a merced de las obras de tinieblas, ¿no es cierto? Él nos rescató, pero no para que ahora vivamos como se nos dé la gana, sino para que ahora vivamos para Él. Dice la palabra del Señor, para esto murió y resucitó Jesucristo, para ser Señor tanto de vivos como de muertos. Mi hermano Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, dio su vida hasta la última gota de sangre, murió, fue sepultado, 3 días estuvo en la tumba, y mi hermano, Él resucitó para levantarse como Señor, gloria a Dios. Y de hecho la palabra evangelio, las buenas noticias, el evangelio era el bando que un rey mandaba con el heraldo a proclamar a todo el reino que el rey iba a tener un heredero y le iba a nacer un hijo. Ese es el evangelio. El rey ha tenido un hijo. Y qué bueno, mi hermano, que el evangelio es acerca del Hijo de Dios, Jesucristo, que vino al mundo y nació de una virgen, una jovencita, una muchachita. Mis hermanos, no con la intervención del hombre. Y acá hay una palabra de Dios, mi hermano. La obra de Dios no se hace con la intervención del hombre. Es más, no necesita la intervención del hombre. Dios sabe a quiénes va a llamar. Jesús iba caminando por las aldeas y por los campos y les dijo, la mies a la verdad es mucha, mas yo les digo,
rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es a Dios a quien le tenemos que orar, a quien le tenemos que rogar para que Él envíe obreros, para que Él pueda estar capacitando, preparando, llamando obreros a su obra. Y hay una urgente necesidad de que estemos clamando, mis hermanos, para que Dios levante obreros en este tiempo. Se viene una gran cosecha, mi hermano, pero no estamos preparados. ¿Usted se piensa que con la gente que hay preparada en las iglesias va a alcanzar? No, van a faltar manos de obra, van a faltar brazos para trabajar. Mi hermano, es tiempo de poner la mano sobre el arado y no mirar hacia atrás. Es tiempo, mi hermano, de consagrar nuestras vidas porque el Señor nos está llamando. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Acuérdense que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Mi hermanos, estamos viendo mucho pecado, mucha tinieblas sobre el mundo, mucha confusión. De hecho, en estos momentos, allí en Israel, se está celebrando el orgullo gay, allí en Pride Land, esa ciudad que han erigido para desafiar a Dios. Dios nos destruyó Sodoma, pero nosotros las vamos a levantar. De hecho, Israel, mi hermano, como nación, el Estado moderno de Israel es uno de los estados más tolerantes de los homosexualismo en todo el mundo, mi hermano. Eso hay que decirlo, mi hermano, y eso es una abominación para Israel, para el Dios de Israel. Por eso, mis hermanos, hoy es tiempo de clamor. No es tiempo de andar orando por guerra, es tiempo de orar por salvación del pueblo judío. La ira de Dios está pendiente sobre todo el pecado. Y lo vamos a ver en esta noche. Dice la palabra del Señor: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Acuérdense, mis hermanos, de qué ángeles son, quiénes son estos ángeles que dice que no guardaron su dignidad. Acuérdense, mis hermanos, que los ángeles, un ángel es un mensajero, son espíritus ministradores que Dios creó preparándolos para servicio de aquellos que iban a alcanzar la salvación. Mi hermano, cuando el hombre pecó, cuando vino la rebelión en el cielo, no es que lo halló a Dios desprevenido y tuvo que armar un plan B. Esto ya estaba programado desde antes de la fundación del mundo. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque Dios va a demostrar de que Él con el bien vence el mal. Gloria al nombre del Señor. Y aunque ahora parezca que el mal va venciendo, yo les digo una cosa: Dios tiene la última palabra. Mi hermano, enrólate del lado del bien. Enrólate del lado de Dios. Deja de lado el pecado, deja de lado la rebelión contra Dios y vuélvete a Dios, que es amplio en perdonar. Bendito sea el nombre del Señor. Y decían mis hermanos, que ustedes se acuerdan si leen la Biblia, van a ver que hubo una rebelión allí en el cielo cuando Lucifer, aquel ángel, dice, lleno de hermosura, y realmente era la perfección misma, que había sido puesto para adorar a Dios, para servirle, para dirigir las alabanzas del Señor allí en el cielo, se rebeló, no pudo. Él dice que cuando era hermoso, perfecto en su hermosura, hasta que dice, se encontró maldad en tu corazón. Cuando Lucifer, que significa un portador de luz. Acuérdense, no es que él era la luz, no es que él provocaba la luz, es un portador de luz. Dios es luz. Y Lucifer, toda la luz que podía irradiar, era porque Dios era el que se la confiaba, ¿no es cierto? Y así nosotros. Por nosotros mismos, Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. No porque haya luz en nosotros, porque seamos nosotros, sino porque somos portadores de la luz del Evangelio de Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor, e irradiamos la presencia del Dios que está en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y decían, aquellos ángeles se rebelaron, y de hecho las 2/3 partes de los ángeles siguieron a Satanás en su rebelión. Miles, millones de ángeles siguieron. Pero dice la palabra del Señor
que esos ángeles, y que a veces se cree que esos ángeles que siguieron en la rebelión, de la desobediencia que siguió allí Lucifer, que luego sería Satanás, ¿no es cierto? Cuando dice que se halló maldad en ti, y por la multitud de tus contrataciones, todo lo que Dios le había dado, la hermosura, todos los dones, talentos que él tenía, él los usó para contratar, para ganancia personal. Y este síndrome muchas veces, mi hermano, el diablo lo ha inyectado en el corazón del hombre, y vemos como siervos, como ministros de Dios, humildes siervos, pero cuando empiezan a tener éxito en el ministerio se llenan de orgullo, se llenan de soberbia y después caen. No es porque caen por el pecado, sino porque la gracia de Dios no pudo seguir acompañándolos. Dios retiró su gracia de sobre ellos y lo vemos tal cual son, ¿no es cierto? Siempre tenemos que acordarnos de una cosa. Somos pecadores que hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Es cierto, nos hemos arrepentido, pero mi hermano, nunca podemos confiar en nosotros mismos. Nuestra seguridad tiene que estar puesta en el Señor. Y de hecho, cuando termina esta epístola, esta carta de Judas, allí la famosa doxología que habla, ese saludo magistral que escribe Judas, ¿no es cierto? Como dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Mi hermano, no es que vos te vas a presentar delante de Dios por tus méritos. No es que te vas a estar delante de Dios porque fuiste fiel. Vos vas a estar delante de Dios porque Jesucristo es el que te presenta delante de Dios. Esa es mi confianza, no en mí mismo, sino en aquel que es poderoso para guardarme sin caída y presentarme sin mancha. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Presentarme sin caída y sin mancha. Y no solo eso, con gran alegría. Aleluya. Ahora note que no dice con gran gozo. Gozo es la palabra que en la vida de todo cristiano tiene que estar mientras estamos aquí en la tierra, porque el gozo está anclado en el futuro. No en las cosas presentes, no en lo que ven nuestros ojos, porque un cristiano puede estar envuelto en dificultades, en problemas, puede aún estar enfermo, puede poder tener en su mano un diagnóstico médico adverso, pero eso no quita que le sea robado, que él pierda el gozo. Porque el gozo no tiene que ver con lo que tenemos, no tiene que ver con lo que vemos ni con lo que oímos. El gozo tiene que ver con esa esperanza gloriosa de que un día vamos a estar cara a cara con el Señor. Pero la palabra dice que Él nos va a presentar delante de su gloria con gran alegría, porque en aquel día ya no vamos a necesitar la fe, porque ya vamos a estar en cara a cara con el Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Fe necesitamos por ahora, mi hermano. Que no andamos por vista, sino por fe. Pero en aquel día, mi hermano, cuando estemos delante del Señor, Él lo va a llenar todo con su gloria. Aleluya. Dice que todo ojo le verá. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y decía, estos ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. La morada que Dios le había asignado. ¿Cuál era esa morada? Allí en el cielo, estar sirviendo al Rey de Reyes, al Señor de Señores. ¿No es cierto? Y abandonaron todo eso por seguir la rebelión. Dice que los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas. Muchas veces hemos creído que los ángeles, aquellos caídos, son los demonios que ahora están. Pero acá dice la palabra que los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces, mi hermano, acá viene la primera pregunta. Si los ángeles que cayeron, vamos a decir que desobedecieron, no se convirtieron en los demonios que ahora... ¿De dónde viene el origen de los demonios entonces? ¿No es cierto? Buena pregunta, no te apures, ya lo vamos a ver. Dice la palabra, como Sodoma
y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Dice, y vicios contra naturaleza. Vicio es una perversión, es una desviación de la moral, de la moral original, vamos a decir así. Porque mi hermano, tenemos que entender algo. Dios es el ser supremo, creador y sustentador de todas las cosas y fuente de todo bien moral y rectitud y justicia, mi hermano. No podemos vivir o pretender vivir una moral sana y dejar de lado a Dios. Dios es la fuente de toda moral, de toda dignidad, de toda justicia. ¿Me van siguiendo? De toda integridad, mi hermano. Dios no murió en la cruz en la persona de su Hijo para que vos ahora cantés que sos salvo, pero seguís viviendo como vivías antes. Como decimos nosotros, somos salvos, pero vivimos como el diablo, ¿no es cierto? No, Señor, Jesucristo murió y resucitó para impartirte de su vida, a fin de Él de venir a vivir en vos, para hacerte un santo, alguien igual que Él, mi hermano. ¿Me va siguiendo? El diablo está luchando. Yo veo, mis hermanos, y hay que tener cuidado con algo, nuestra forma de hablar. Vez tras vez nosotros oramos, el Señor me ayude a permanecer fiel. El Señor me ayude, me fortalezca para tener una vida de oración más profunda. El Señor me dé fuerzas, el Señor ayúdame, Señor, que esto y que lo otro. ¿Sabes qué, mi hermano? Esas son oraciones incorrectas, te lo digo con la mano en el corazón. El Señor no vino para ayudarte, el Señor vino para salvarte. Y el Señor no necesita tu ayuda ni tu esfuerzo, si no te hubiera dejado en la religión en la que estabas. El Señor vino para impartirte su vida, para vivir en vos y que vos ahora dejes que Él obre y viva en vos y a través tuyo. Eso es ser salvo, eso es ser un cristiano. Lo otro es un religioso, mi hermano. Me va siguiendo, no quiero ser malentendido. Mi hermano, es tiempo que entremos en el reposo del Señor. Y el reposo del Señor viene, mi hermano, cuando dejamos que Cristo viva su vida en nosotros. No hay manera de vivir la vida cristiana si no es a través de Él. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque todo te va a ir lindo, vas a cantar en la iglesia y todo, hasta que alguien te haga una mala pasada. ¿Cómo vas a reaccionar cuando dicen que venga y te pegue en una mejilla y dice que le presentes la otra? ¿Qué vas a hacer? Estoy seguro, mi hermano, que no le vas a poner la otra mejilla. Porque para eso se necesitaba que Cristo muriera. Porque humanamente es imposible hacerlo. Mi hermano, pero para eso murió Cristo. Porque Él quiere reproducir su vida en cada uno de nosotros. Y en esta noche lo estoy hablando seriamente. Jesucristo quiere reproducir su vida en cada uno y en todos nosotros. Entonces dice, las ciudades de Sodoma y Gomorra, pecado a más no poder. Y dice que los días de la venida del Hijo del Hombre serán como los días de Lot, como los días de Sodoma y Gomorra. Y ya lo estamos viendo, mi hermano, la inmoralidad que hay. Mi hermano, pecados o crímenes horrendos se cometen por pecados sexuales. El sexo hoy está más que nunca siendo usado por el infierno mismo, siendo encendido por el mismo infierno para llevar a la destrucción al ser humano. Y no es casualidad, mi hermano, que cuando, acá más adelante, cuando leamos el libro de Enoc, que hace referencia a Judas, ese libro que es un libro no inspirado, no canónico, que no fue recibido por la iglesia para que estuviera en el canon, pero ese libro hace referencia a lo que dice en el capítulo 6 de Génesis, que ya lo vimos el jueves pasado. ¿Se acuerdan? Cuando habla de que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y se llegaron a ellas, las tomaron y les engendraron hijos. Fíjense, no dice ni siquiera las tomaron en matrimonio, sino que las tomaron y les engendraron hijos.
O sea, como hace un perro con una perra. El sexo siendo degradado, y eso cuando el sexo es manipulado, degradado, llevado a la fornicación y aún a la pornografía, todo eso viene del infierno, mi hermano. Y lamentablemente hay muchos cristianos que yo sé que tienen escondido ese pecado de la pornografía. Y la tenemos que erradicar de nuestras vidas, mi hermano. El Dios viene a buscar una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Dice que el lecho matrimonial sea sin mancha, sin lujuria. Que vivamos en santidad en toda vuestra manera de vivir. Aun cuando vamos a la alcoba matrimonial, tenemos que ser santos aún en toda nuestra manera de vivir. Usted me va a decir, hermano, usted está hablando esto porque ya se está poniendo viejo, ¿no es cierto? Pero yo te digo una cosa, mi hermano, no seamos tontos, obedezcamos la palabra de Dios. Dios sabe por qué nos manda de esto y sabe por qué me ha puesto esto en el corazón que tengo que decirlo. Esto no es popular, pero es saludable, mi hermano, por el bien de nuestras almas. Obedezcamos la palabra del Señor. Dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. Y allí Romanos capítulo 1, cuando habla de que el hombre, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus pensamientos y dejando al Dios, creador de todas las cosas, le levantaron ídolos para adorarlo en animales, en reptiles, en cuadrúpedos, pero también ídolos del dinero, ídolos del materialismo, ídolos de las cosas materiales, mi hermano. Hemos hecho un ídolo del estándar de vida, del estilo de vida. Hemos hecho un ídolo de tener autos caros, ¿no es cierto? Para que nos vean. Ídolos. Pero ¿sabes qué? No sé qué auto tendrás. No sé si alcanzaste el sueño. El otro día alguien me hablaba de un auto que vale ciento y pico de miles de dólares, ¿no es cierto? Y me decía, argentino, ya cumplí mi sueño, ya tengo el auto que quería, que soñaba. Le digo, ¿y cuánto te va a durar el sueño? Ese sueño va a terminar en el Jonker, en el rastro, ¿no es cierto? O lo que le llaman en nuestros países la chacarita o el desguazadero, donde terminan todos los autos viejos. No hay ningún auto, por más de marca que sea, que no vaya a terminar en la fundición. ¿Me va siguiendo, mi hermano? Esto se va a quedar, va a ser destruido, mi hermano. Ya saquemos los ojos de lo material. Pongamos la mirada en las cosas espirituales, en las de arriba, no en las de la tierra. Si seguimos aferrados con nuestro corazón a la de la tierra, mi hermano dice que cuando el sembrador salió a sembrar y sembró la semilla que era la palabra de Dios, esta palabra cayó, pero dice que los espinos, que son los afanes de esta vida, el amor a la riqueza, crecieron y ahogaron la semilla. Y acá hay una palabra de advertencia, mi hermano. Dios dice así, yo les he dado mi palabra, pero ustedes la están ahogando con sus preocupaciones, con el materialismo, por el amor a las cosas materiales. No están dejando que mi palabra produzca fruto en ustedes. Y un día van a tener que rendir cuenta qué hicieron con mi palabra. Yo no envío mi palabra para que vuelva vacía, dice el Señor. Yo envié mi palabra para que produjera aquello para lo cual la envié. Pero si ustedes no dejan que mi palabra obre en sus corazones, un día me van a tener que rendir cuentas. Seamos dóciles, mis hermanos. Recibamos la palabra de Dios con mansedumbre. Recibámosla y dejemos que ella produzca fruto. Mi hermano, ya no perdamos más tiempo, el tiempo que tengamos, que podamos, tomemos la palabra del Señor, meditémosla, repitámosla, recitémosla, aun cuando vayamos manejando, que sea la palabra del Señor nuestro pensamiento, nuestro tema de reflexión, nuestra meditación, ¿no es cierto? La palabra de Dios, meditar en Dios, en la grandeza de nuestro Dios. Y así como dice la cuarta pregunta del Catecismo de Westminster, ¿qué es Dios? Y dice la respuesta, Dios es espíritu. Aleluya. Por lo tanto, no lo vamos a conocer a través de las emociones,
Tenemos que nacer de nuevo, tenemos que nacer de agua y del Espíritu para poder conectarnos con Dios, para poder contactar a Dios, para poder conocer a Dios, mi hermano. Podemos tener mucha información acerca de quién es Dios, pero ¿conocemos a Dios? Me va siguiendo. Dice que el pueblo que te conoce se esforzará y obrará, dice la palabra. Pero estamos obrando muy poco, mi hermano. Son muy pocos los que están activos en la obra del Señor. Por eso, mi hermano, es tiempo que dejemos que la palabra del Señor obre en nuestras vidas, que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, que aplique la vida de Cristo a nosotros, que forme a Cristo en nuestras vidas. No ya yo, como dijo Pablo, que Cristo vive en mí, aleluya. No ya yo, mi hermano. Jesús no vino para que yo fuera una versión mejorada de mí mismo. No vino para hacerme más bueno, más santo, más puro. Jesús vino para que yo muriera allí en la cruz. Consideraos muertos, dice la palabra del Señor. Él tiene que vivir en mí. Gloria al nombre de Cristo. Y claro, usted va a decir, pero esto es locura. Y bueno, a Pablo le decían que era locura el Evangelio. El Evangelio es locura para los que se pierden, dice la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces recuerden, mi hermano, una vez hubo una Sodoma y una Gomorra que fueron destruidas por fuego. Y eso ocurrió como ejemplo. Y mi hermano, hoy todavía allí en la región del Mar Muerto, allí donde ahora construyeron esa ciudad llamada Pride Land, del orgullo gay, ¿no es cierto?, para celebrar el mes del orgullo ahora en junio, ¿no es cierto? Hay todavía restos de lo que fue aquello, porque quedó como advertencia para que los que decidan vivir de esa manera. ¿Me van siguiendo? Y yo no quiero que me malinterpreten, mi hermano, pero homosexuales hubo siempre. Pero mi hermano, que no ocurra como ahora vemos que vienen y a plena luz del día nos vienen a refregar por la cara esos actos vergonzosos, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos que estar orando para que el Señor ponga freno. Pero acuérdense, mi hermano, no es con leyes, no es con palos. Porque mientras parecía que si subía este gobierno se iba a terminar todo eso, ahora vemos que están resurgiendo. ¿Me van siguiendo? Están resurgiendo, mi hermano. Y dice la palabra, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Y antes que se me vaya el tema, habíamos hablado, mi hermano, de los ángeles que no guardaron su dignidad y están encerrados. Pero después hubo otra gente que está encerrada. Vayamos allá a segunda de Pedro en el capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Dice la palabra allí en el verso 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Mis hermanos, otro juicio que vino, y es todos aquellos que vieron a Noé construir el arca. Dice que estuvo 120 años construyendo esa arca, 120 años trabajando, 120 años dando testimonio de que un juicio venía de parte de Dios sobre la tierra, que iba a inundar todo con agua. Pero nadie quiso recibir esa palabra, excepto 7 que eran de su familia nada más. Ahora, toda esa gente que murió, mi hermano,
fueron encerrados, como dice acá, dice, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Los espíritus de aquella gente que murió, que fue destruida por el diluvio, no creyeron el mensaje de Noé. Esos que murieron están encarcelados. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Me van siguiendo, mis hermanos? Fueron encarcelados, murieron y están encerrados. Ahora dice la palabra que cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, desciende a los infiernos y dice que fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ahora, mi hermano, hay una secta que habla de que va a haber una segunda oportunidad para aquellos que murieron sin Cristo basándose en este texto. Mi hermano, por empezar, no se puede hacer una doctrina, una enseñanza de un texto aislado de la Biblia. Tenemos que tomar la Biblia en todo su contexto, ¿no es cierto? En todo el mensaje. Y el mensaje de la Biblia es uno solo: Jesucristo y este crucificado, muerto, sepultado y resucitó al tercer día para ser Señor tanto de vivos como de muertos. Bendito sea el nombre del Señor. Y allí decía, él lo que hizo, Jesús fue y les dijo a todos aquellos que muertos, que estaban encarcelados, les dijo, señores, hoy se ha cumplido en mí aquellos que ustedes rechazaron, aquellos que Noé y su familia creyeron, se cumple en mí. Eso es lo que fue la predicación que le hizo Jesús. No que fue a predicarles el Evangelio, sino a decirle todo lo que Noé había hablado acerca de mí. Aquí está, en mí se ha cumplido. Gloria al nombre del Señor. Esa es la predicación que le llevó el Señor Jesucristo a aquellos espíritus de aquellos que desobedecieron a la palabra del Señor. Mi hermano, no se puede desobedecer la palabra de Dios y pensar que vamos a escapar al juicio. No, Señor, no hay manera. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y sabes por qué, mis hermanos? Fíjense, vayamos a segunda de Pedro en el capítulo 1. Todo esto, mi hermano, hay gente que se burla y que dice, no, pero eso es una pavada, lo de Dios, lo del Evangelio. Es mentira de eso que Jesús viene y todo lo demás. Pero note lo que dice Pedro allí en su segunda carta, en el capítulo 1, en el verso 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Mi hermano, los musulmanes, que son 1.300 millones de personas, han creído en el mensaje que les dio Mahoma, en esa mentira, en esa fantasía que les dijo que el Evangelio se había pervertido, se había desviado, se había torcido, y que ahora Dios venía a dar el nuevo Evangelio y se lo reveló a Mahoma en una cueva allí. ¿No es cierto? Cuando la palabra, note esto, la palabra de Dios dice que toda palabra conste en boca de 2 o 3 testigos. Y este Mahoma pensó que, yo no necesito testimonio de más nadie para aseverar que lo que yo digo es verdad. No es así. El Dios de los cielos, el Dios verdadero, dice que toda palabra, toda revelación debe constar en boca de 2 o 3 testigos. Y acá dice el apóstol Pedro, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Otro, Joseph Smith, el que va a fundar esta iglesia de los santos, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, de los mormones, que también un muchacho que había visto que todas las iglesias estaban pervertidas, que se habían desviado, y no quería saber nada con las iglesias y empezó a buscar a Dios en los bosques, y un día viene un ángel y le revela y le da unas planchas de oro en un lenguaje que nadie entendía y que el ángel le fue traduciendo. Otra vez, un solo hombre solitario recibiendo tremenda revelación, entre comillas.
No, señores, toda palabra debe constar en boca de 2 o 3 testigos. Por eso es que la Biblia, mi hermano, yo creo en la profecía. Yo creo, mi hermano, que la profecía no es agarrar la Biblia y ponerse a leer. La profecía no es decir Jesús viene pronto. ¿Qué profecía es esa si eso está escrito? Es una verdad que inamovible. Pero dice que en la iglesia 2 o 3 profeticen y que los demás juzguen. Me van siguiendo. Toda palabra de Dios debe constar en boca de 2 o 3 testigos. Y acá hay una persona, alguien que se le ha dado una profecía. Mi hermano, yo te digo, esa profecía, y te han dicho que no se la cuentes a otro porque los otros no están al nivel espiritual que estás vos. Yo te digo simplemente, no la recibas, es un engaño. El diablo te quiere engañar, ese es un falso profeta, te dice el Señor. Gloria al nombre del Señor. Dice la palabra que no tomamos la revelación siguiendo fábulas y cosas artificiosas, dice, sino que como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando él recibió de Dios Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Este texto está haciendo referencia al monte de la transfiguración. ¿Se acuerdan cuando Jesús va con Juan y Pedro y Jacobo suben, y suben y allí en la transfiguración y allí se le aparecieron Elías y Moisés al Señor? ¿Se acuerdan? Bueno, ahí de eso está haciendo referencia el Señor. No es un cuento, lo hemos visto, se nos ha manifestado. Dios fue manifestado en carne. Es más, Juan en su primera carta dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que nuestras manos palparon tocante al verbo de vida. La vida se manifestó, dice el Señor. Ese es el comienzo de la iglesia, mi hermano. No es cuento de hombre, no es cuento, son fábulas. Es la manifestación gloriosa del Hijo de Dios. Y dice la palabra que este es mi Hijo amado en cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con él en el monte santo. No porque sea un monte santo, sino porque la presencia de Dios lo santificaba. Gloria al nombre del Señor. Y ahí te puedo decir, la santidad no tiene que ver con reglas, con normas, con largo de la pollera o del cabello. La santidad tiene que ver con una persona que mora, que habita en vos. Gloria a Dios. Dejale que Él viva en vos y que Él sea el Señor y Él va a demostrar cómo se debe vivir. Él va a acomodar tu vida a su gusto, no lo que uno cree que tiene que ser. ¿Me van siguiendo? Tenemos también la palabra profética más segura. No solo, pero note esto. Muchas veces se nos ha dicho, no hermano, primero la palabra de Dios, no busque revelaciones, no busque experiencia. No, acá vemos que primero vino la experiencia, la revelación de Dios a aquellos hombres y después la dejan por escrito. Ahora mi hermano, ¿por qué aquellos hombres que recibieron la revelación en el monte, la manifestación gloriosa, oyeron la voz de Dios, ahora dejaron todo por escrito? ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque una vez escrito ya no tenés que andar buscando nuevas revelaciones, que se te aparezca un ángel o que Dios mismo o que Jesucristo venga a traerte nuevas revelaciones. Ya las revelaciones Él las dio a aquellos hombres, aquellos 12 hombres que Él había escogido y se las dio y ahora los mandó que la dejaran por escrito. Y acá la tenemos escrita en esta santa Biblia, ¿no es cierto? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Mi hermano, tenemos que estudiar la palabra, tenemos que estar atentos a la palabra hasta que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. ¿Y quién es el lucero de la mañana? Jesucristo, para que Él sea formado en nosotros, en nuestro corazón, de tal manera, mi hermano, que así cuando todo lo que hagamos va a ser una manifestación del Cristo que mora en nosotros. ¿Me va siguiendo? No podemos cambiar a menos que Cristo more en nosotros.
Por un tiempo podemos actuar. No hay cosa más cansadora, ¿no es cierto?, que representar un papel. No sé quién habrá sido el artista o el actor que más plata cobró por representar un papel. Pero ¿sabes qué? El actor, por más plata que haya cobrado, no siguió toda la vida haciendo el mismo papel, porque si no, aburrido, ¿no es cierto? Pero mi hermano, Dios te ha dado una nueva vida y acá hay una advertencia. No imites a nadie, no copies a nadie, no tengas envidia de nadie, no tengas celo de nadie. Sé tú, mi hermano, así como el Señor le dijo, Señor, ¿y qué de este? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Y qué a ti? Si quiero que Él quede. Tú sígueme. Y el Señor te dice en esta noche, deja de tener celos, deja de tener envidia. Tú ven en pos de mí y yo haré la persona que yo quiero que tú seas. No la que tú quieres, sino la que yo quiero que seas. Por eso que dice, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, otra advertencia más. Que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Mi hermano, hoy por hoy hay tantos intérpretes de la Biblia, pero que están aislados, que no están integrados en un cuerpo, en una iglesia local. Y nosotros, nuestra salvaguarda de todo engaño es que estemos en un cuerpo local, en una iglesia local, mi hermano, porque se necesita humildad, docilidad, mansedumbre para poder estar en una iglesia. Mi hermano, ¿sabes por qué hay tanta iglesia saltando de acá tanta gente saltando de acá para allá? Porque no hemos aprendido a humillarnos. No se han aprendido a humillar ni los que están arriba ni los que están abajo. Mi hermano, todos nos tenemos que humillar, tanto los líderes como las ovejas. Porque si no somos mansos y humildes, la paloma no va a estar, no va a permanecer en nosotros. El Espíritu Santo no va a permanecer en nosotros. Vamos a tener visitaciones, pero no el verdadero avivamiento. Todavía el Espíritu Santo está revoloteando, no pudo afirmar el pie. ¿Se acuerdan allí cuando Noé envió la paloma? ¿Se acuerdan que la paloma fue yendo y viniendo? Porque no tenía dónde reposar el pie. Y hoy está lo mismo, mi hermano. Hay muerte, hay envidia, hay celos, hay obras de la carne, hay demasiado yo, hay demasiado dolor a carne en nuestras vidas. La paloma no puede reposar en nosotros. Por eso va y viene. Pero es tiempo, mi hermano, que la paloma halle lugar en nosotros, halle lugar y permanezca en nosotros. Y dice la palabra, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y ahí habría que corregir esa palabra inspirado, porque en realidad la Biblia, la palabra es inspirada, los hombres no son inspirados. Allí el idioma original habla, y los hombres fueron movidos por el Espíritu Santo. ¿Me van siguiendo? Gloria a Dios. Pero también noten, en toda la revelación que habla el apóstol Pedro, lo que era la iglesia primitiva, también Pedro va a dar la advertencia en el capítulo 2, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Ese es el engaño más grande que hay, esa es la maldad más grande que está habiendo en las iglesias. Estamos negando al Señor. Yo sí, pero ¿cómo eso? Sí, mi hermano, Él vino para ser Señor, el que manda. Y ahora resulta que nosotros hacemos lo que queremos y después le ponemos el nombre de Él. Planificamos cosas y después decimos, Señor, bendice lo que nosotros organizamos. Y a eso llamamos búsqueda de Dios. Cuando la búsqueda de Dios tiene que decir, Señor, se me acabaron todos los recursos, no sé qué hacer, no sé qué pensar. Acá estoy, Señor, o me hablas o me muero. Eso es realmente conversión. ¿Me van siguiendo? Negarán al Señor que los rescató. ¿De qué manera lo negamos cuando no queremos vivir de acuerdo a su palabra?
cuando no queremos expresar el carácter de Cristo. ¿Qué haría Jesús en cada una de nuestras circunstancias? ¿Qué haría Jesús? Cuando te ofenden, cuando escuchaste que hablaron mal de vos, cuando te traicionan, ¿qué harías? ¿Qué haría Jesús? Y cuando decidimos obrar por nosotros mismos, en nuestros arranques de celos, de envidia, de carnalidad, le estamos negando la oportunidad que Él se manifieste. Estamos negando a nuestro Señor. ¿Me va siguiendo? Porque Él vino para formarse en cada uno de nosotros. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Me va siguiendo? ¿Cómo saber si permanezco en Cristo? ¿Es porque conozco mucho de Biblia? ¿Es porque tengo la Biblia más gorda? ¿De la Biblia de estudio más cara? No, es porque permanezco en Cristo. ¿Y cómo sé que permanezco en Cristo? Porque ando como Él anduvo. En mi familia soy como si Jesús estuviera en mi lugar. Estoy representando a Jesús. Como esposo, ¿le estoy dejando que Jesús se manifieste a través de mi vida? ¿Cuánto nos falta, mi hermano? ¿Cuánto nos falta? Y después que nos ofendemos y no nos dan lugar para predicar o para esto, mi hermano. Cuando entendemos estas verdades, yo no ando buscando que me inviten a predicar o tener meditaciones. Simplemente, Señor, le digo, estoy en tus manos, Señor. Si crees que puedo ser útil en algo, sé tú el que me abras puertas. Que yo no busque lisonjear a la gente para lograr cosas, ¿no es cierto? Dice la palabra del Señor. Otra cosa antes que me olvide. Aquellos gigantes que vinieron y tomaron a la mujer y le engendraron hijos y le nacieron gigantes. Acuérdense que después va a venir el diluvio y toda esa gente va a morir, aquellos gigantes. Ahora, ¿quién eran esos hijos de Dios? Hay tres posiciones de interpretación de este pasaje. En primer lugar están aquellos que dicen que los hijos de Dios se refiere a la descendencia de Sem. ¿Se acuerda que la descendencia de Sem dice que empezó a buscar a Dios, a invocar el nombre de Dios? Y dice, estos eran los hijos de Dios. Pero, mi hermano, en eso hay que tener mucho cuidado. ¿Saben por qué? Porque la real interpretación de la Biblia, el real sentido de la Biblia le encontramos en Cristo Jesús, no en el pueblo de Israel, no en las naciones, en Jesucristo, mi hermano, en lo que Él dijo, en lo que Él enseñó. Y hay una cosa que dice cuando habla allí en el Evangelio de Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿no es cierto? Lo suyo es la propiedad, suyo me habla de propiedad, es un pronombre posesivo, suyo. ¿No es cierto? ¿Y qué es lo que era lo de Él? Él es el creador, Él es el dueño de toda la creación. A lo suyo vino, el mundo era de Él. Pero dice que los suyos no le recibieron. ¿Quién eran aquellos que no le recibieron? Los judíos, lo rechazaron. Y gloria a Dios, porque por ese endurecimiento de los judíos pudimos entrar nosotros, aquellos que no estábamos buscando a Dios. ¿No es cierto? Los gentiles. Y dice, y a todos los que le reciben, les dio la potestad de ser hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Para que hubiera hijos de Dios en el planeta Tierra tenía que venir Jesucristo. O sea, no pueden ser creyentes los hijos de Dios que habla la Biblia allá. Porque en el libro de Job también me habla de que vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Dios y entre ellos vino Satanás, habla Job 2 o 3 veces, ¿no es cierto? Tampoco son los hijos de Sem, la descendencia de Sem. Otros hablan de que esos hijos de Dios eran los magistrados, porque en los Salmos habla de que soy dioses, habla de jueces, de magistrados, que perdieron la dignidad, ¿no es cierto?, cuando tenían que impartir la moral, el derecho, la justicia, la equidad. Se pervirtieron, ¿no es cierto?, y entraron en pornografía y en todo vicio, allí entraron y se tomaron mujeres y engendraron hijos y todo. Pero suponga que sea eso así. Eso podía dar como resultado gigantes,
Me parece que no, ¿no es cierto? Entonces, mi hermano, por eso hoy por hoy se está hablando mucho. Hay sectas ahora que hablan de la nueva espiritualidad, de que no hace falta ir a la iglesia, que la Biblia no es confiable y que hay un libro que sí tenemos que tratar de tenerlo, porque allí se nos revela todo lo que es en lo concerniente a los ángeles y todo esto. Y es el libro de Enoc, porque ellos dicen, ve que Judas lo menciona, pero después por intereses particulares o de la jerarquía eclesiástica no permitieron que ese libro estuviera dentro de la Biblia porque traía mucho conocimiento. De hecho dice que aquellos caídos, los que le llaman los nefilín, le revelaron grandes misterios a la humanidad, de cómo construir armas, de cómo las mujeres elaborar cosméticos y productos para despertar la sensualidad de los hombres y la atracción, todo esto, ¿no es cierto? La inmoralidad. Mis hermanos, hay mucho para hablar todavía, por lo tanto te pido que te sigas conectando, si Dios quiere, el jueves que viene. Vamos a seguir tocando este tema, pero ya para redondear, te puedo asegurar una cosa, mi hermano. Nosotros hemos creído en Dios por una sencilla razón. Dios fue manifestado en carne, en la persona del Señor Jesucristo. Él tomó a 12 hombres y allí les enseñó, estuvieron con Él, les enseñó, les impartió su vida y después los envió a predicar el Evangelio. Después, cuando aquellos hombres ya fueron muriendo, la revelación fue dejada por escrito en la Biblia y confiada a hombres y mujeres fieles en las distintas congregaciones. Por eso yo te aliento, mi hermano, a buscar una iglesia local. No hay iglesias perfectas, no las hay, ¿no es cierto? Y mi hermano, pero sí te digo una cosa. No busques la iglesia perfecta, pero sí busca una iglesia que sea perfectible, que esté dispuesta a seguir aprendiendo como es Jesucristo, como le dijo Pablo a Tito, como te rogué que te quedases en Creta para que corrigieses lo deficiente. En toda iglesia siempre vas a encontrar cosas deficientes, pero lo lindo es que no, como digo, no vas a encontrar iglesias perfectas, pero sí busca iglesias que sean perfectibles, que estén dispuestas a cambiar, a seguir creciendo, mi hermano. Y que, dice, y que nombraras ancianos en las distintas congregaciones, donde, mi hermano, los ministerios van surgiendo por la obra del Espíritu Santo, no por el señalamiento de hombre alguno. Por eso, gracias por este tiempo. Dios te bendiga y si Dios quiere nos encontramos el jueves que viene. Amén.